esta hora. Maravilloso el Señor que nos permite otra vez volver a la casa de oración. Nos hace falta estar en su casa, nos falta estar en su presencia, todos juntos adorando, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en Zoom y así a cada uno de nuestros hermanos que ha venido por primera vez, a nuestra hermana Fernanda que viene, ella viene a congregarse con nosotros, a Hugo también que viene y así a cada uno de nuestros hermanos que han podido llegar en esta hora. Así que sean bienvenidos y vamos a comenzar este servicio que el Señor nos permite en su misericordia. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos permita poder recibir de su palabra. Cuando nosotros oramos al Señor, le pedimos que sea la voz del Espíritu ministrándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿cierto? Solo el Señor a través de su palabra hace los cambios en nuestras vidas. Solo a través de su palabra es la que transforma, la que cambia y la que restaura todo nuestro ser. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, porque una vez más podemos estar delante de ti, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que te necesitamos, que necesitamos tu palabra, necesitamos, Señor, que tú seas transformando y cambiando cada día nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites en cada uno de nosotros. En el nombre, en la sangre y en el poder de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra en esta hora que se encuentra en Colosenses. Colosenses 3, versículo 14. Perdón un poquito, yo voy a correr esto para acá para poder leerlo también. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor bendiga su palabra. Y en esta palabra comienza desde el versículo 5, cuando nos habla la vida antigua y la nueva. Cuando habla de una vida antigua y una vida nueva, ahí nos muestra muchas facetas de la vida antigua que nosotros llevábamos anteriormente. Entonces, cuando nos dice de una vida antigua y una nueva, es el antes y el ahora, ¿cierto? De cómo vivíamos antes sin Dios y cómo vivimos ahora con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para poder seguir caminando en la vida nueva, en esa vida nueva? Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y entramos a tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, nuestra vida comienza el Espíritu Santo a transformarla, a cambiarla y a hacernos esa nueva criatura que dice su palabra que somos en Cristo. Estamos en este proceso en una transformación día tras día y esta transformación termina hasta el momento que el Señor llegue o nos vayamos a su presencia. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos estar siempre ¿qué? De acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, vamos a leer el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Sí? Anteriormente vivíamos en cosas que no agradan a Dios. Pero ahora necesitamos hacer morir todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, que vivíamos anteriormente, que pensábamos que era normal, que pensábamos que era lo correcto,
¿cierto? Porque eso nos enseñaron, eso nos decían que eso estaba bien, que todo lo que vivíamos en el mundo nos parecía algo normal, ¿cierto? Entonces, el ser humano en sí, en su vida natural, vive una vida, entre comillas, normal, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a guardando eso en el cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos guardando esas cosas y creemos que es una verdad, ¿cierto? Nuestros padres nos enseñaron como ellos pensaron que era lo correcto, pero realmente no era lo correcto, ¿cierto? Entonces, ahí hay una situación en nuestras vidas que cuando llegamos a Cristo, el Señor dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en esa vida nueva. Pero para vivir en esa vida nueva, nuestra mente nos dice, bueno, pero si esto yo lo hacía y si yo vivía esto, ahora ¿por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que cambiarlo? Y ahí es donde se produce el problema en nuestra mente. Y por eso hay luchas espirituales en nuestras vidas que uno dice, bueno, yo lucho con esto para poder vencer estas situaciones y no puedo. Es porque nosotros hemos eh, retenido estas cosas en nuestra mente y nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Desprogramar nuestra mente, renunciar a ese pasado para poder comenzar a colocar lo de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando vienen estas situaciones a nuestras vidas, hay muchas áreas que nosotros necesitamos vencer, en las cuales para nosotros es difícil porque permanecíamos en ellas, eran parte de nuestra vida, eran parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, era parte de lo que vivíamos, ¿cierto? Entonces, lo digo por mí, yo viví 30 años en el mundo, 30 años viviendo de una manera que no correspondía pensando que era lo correcto. Cuando llegué a Cristo me dice que todo lo contrario, que todo lo que vivía era pecado, era maldad contra Dios, era una situación que ofendía a Dios, pero Él murió en la cruz y Él resucitó para que yo viva en esa nueva vida. Entonces, eso es lo maravilloso, que Él pagó el precio para que yo viva en esa nueva vida. Y cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu del Señor entra en nuestras vidas para ayudarnos a hacer esa transformación y ese cambio espiritual que hay en nuestras vidas, ¿cierto? En este momento llevo 20 años en el Señor. Entonces, no saque la cuenta, hermano. Dejémosla hasta ahí nomás. Llevo 20 años en el Señor y ahí yo me doy cuenta que todavía luchamos con cosas de poder vencer, ¿cierto? Hay cosas en nuestras vidas que uno dice, eh, eh, uno tiene problemas de todo índole, ¿cierto? Pero la preocupación o la situación más compleja es la que uno vive por dentro. Todas las situaciones que uno vive por dentro. Uno quisiera vivir bien, quisiera vivir contento, alegre, y muchas veces lo ven a uno riendo. Ah, este hermano no tiene problema, la pasa rico. Pero por dentro uno está complicado. Uno está complicado. Hay situaciones que le aquejan a uno, que uno quisiera vencerlas, pero no puede, que uno quisiera dejarlas, pero la lucha es muy fuerte. Pero entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en la vida nueva de Dios, aprendamos a vivir en esa vida poderosa que Dios nos dio para poder crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en el temor. Y muchas veces nosotros queremos los cambios ya. Somos tan afanados que queremos, Señor, dame un cambio, pero ya. Entonces, y Dios va trabajando poco a poco a través de la palabra que nos limpia, la palabra que nos cambia, la palabra que transforma nuestras vidas. Entonces, por eso cuando hay un predicador acá, no mire el predicador, mire lo que dice la palabra, porque cada predicador va a entregar una palabra de acuerdo a lo que el Señor le da y de acuerdo a lo que el Señor quiere que usted reciba. ¿Ya? Pero cuando tomamos la palabra y la hacemos vida en nuestras vidas, esa palabra va a transformar, va a cambiar, va a liberar nuestra vida, ¿cierto? Entonces, hay un rema, así como esta mañana nos decía a través del devocional, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos, ¿cierto? Hay una seguridad que hay una respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé. No dice, de pronto yo le voy a responder si está bien, si está mal. No, dice, yo te responderé.
Entonces, cuando tomamos esa palabra, Señor, yo tomo esa palabra para mi vida hoy. Y en el nombre de Jesús voy a clamar, Señor, porque sé que me vas a responder. Hay una necesidad en mi vida, pero sé que tú estás ahí obrando. Sé que tú me vas a responder conforme a esa palabra. Y no solamente me va a responder, sino que me va a enseñar cosas ocultas que están en la palabra que no conozco, no sé, no entiendo, pero me las va a dar. Y eso es lo que Él quiere para nuestras vidas, que creamos a lo que la palabra dice. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra, cuando nos habla de la vida nueva, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo yo hago morir lo terrenal? ¿Cómo hago morir las cosas antiguas en las que yo vivía y las cuales para mí es una lucha? Es tomándome de la palabra, creyéndola y haciendo la vida dentro de mí. Cuando yo tomo la palabra, esa palabra va limpiando y va purificando y va rompiendo esas áreas que no he podido vencer. Amén. ¿No le parece maravilloso todo lo que el Señor hace a través de la palabra? Entonces, por eso nos conviene estar en su casa, nos conviene estar escuchando palabra, nos conviene estar escuchando el rema que Dios tiene para la iglesia. La palabra del Señor dice que debemos de estar juntos en armonía. En el Salmo 133, Estefanita, 133:1, dice que debemos de estar juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, aquí es donde el Señor envía la palabra rema para su vida. No importa el pastor o el predicador que esté, el vaso que Dios quiere usar para traer un rema para su vida. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos, pero muchas veces no podemos estar en armonía. Pero aquí hemos venido a adorar, a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Aquí podemos estar juntos en armonía. Siguiente, mano. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza y la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Habla de la autoridad, en este caso el pastor Raúl, baja la bendición sobre él, primero llega sobre él, el pastor Raúl, la pastora Nena, que son las autoridades, baja acá sobre cada uno de nosotros. Y recibimos todas las bendiciones que descienden sobre ellos para la congregación, para el ministerio, para la obra. Siguiente. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía bendición. Aquí en este lugar, en el lugar donde nos congregamos, es donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Amén. Que el Señor sea glorificado con cada palabra que el Señor nos entrega, con cada palabra que el Señor nos permite poder recibir en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, en el 7 dice, estamos en Colosenses 3, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. El 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, muchas veces nos airamos fácil, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, pero el Señor también se enojó, no sé qué, pero aquí dice, queremos dejar morir estas cosas. O sea, yo tengo que hacerlas morir. Entonces uno dice, no, es que se me salta y no me doy cuenta en qué momento se me saltó la ira, pero yo tengo que tener ese dominio propio. Tengo que alcanzar lo que Dios me dice para poder vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Amén. Entonces, necesitamos ejercitarnos en la fe para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero que leamos el 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cierto? De aceptar a Cristo, de vivir en Cristo, de caminar con Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación de Dios. Ya desde ese momento somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios está haciendo una obra nueva en cada uno de nosotros. Ya lo pasado, pasado. Ya ahora debemos de enfocarnos en la vida nueva que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo y para que vivamos en ellas, para que vivamos de una manera distinta, maravillosa,
porque antes habían situaciones en nuestras vidas, había mucho dolor, mucha angustia, porque muchas veces nuestra formación fue compleja. En cada uno de nosotros tuvo una formación, una niñez complicada, ¿cierto? Pero, y todo eso produce ira, produce enojo, produce violencia, pero cuando llegamos a Cristo, Dios comienza a sanar nuestras heridas, empieza a sanar nuestro pasado, empieza a restaurarnos, a purificarnos, a levantarnos para que podamos tener esa paz en nuestro interior y vivir como esa nueva criatura que dice la palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. En Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando dice, despojaos del viejo hombre, despojémonos de aquella vida que vivíamos en el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado, o sea, quiere practicar lo mismo, quiere seguir en lo mismo, quiere vivir de una manera como vivíamos anteriormente. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos. O sea, saquémonos ese viejo hombre, dejémoslo atrás y vivamos ese nuevo, vistámonos del nuevo. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra de seguir. Entonces, cuando esa situación de tener una vida antigua y una vida nueva, eso nos produce un choque en la mente y muchas veces necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. ¿Y cómo se renueva? A través de la palabra. Porque, porque nosotros quisiéramos vivir bien, porque nadie quiere vivir mal, nadie quiere vivir con angustia o con preocupaciones. Uno quiere vivir bien, quiere vivir en paz, quiere levantarse y decir, gracias Señor por este nuevo día que comienza, ¿cierto? Pero muchas veces esas situaciones que hay en nuestro interior, de nuestro pasado y de las situaciones que vivimos, no nos dejan tener la paz que debiéramos tener o que quisiéramos tener, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de amar a Cristo, de seguir con Cristo y de vivir la palabra, se producen los cambios que nuestra vida necesita. Hay situaciones, no en todos los hermanos o no en todas las personas, hay situaciones de que, bueno, yo tomo la palabra, la creo, la declaro y se genera ese poder sobrenatural. Porque muchas veces estamos acarreando situaciones del pasado, las maldiciones generacionales y todo lo que nos alcanzan a nosotros de todo aquello de nuestros antepasados, ¿sí? Pero Dios quiere romper esas cadenas, quiere desatarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esas situaciones, necesitamos orar al Señor, clamar al Señor para que esas cadenas sean rotas. Y Él rompe las cadenas, Él rompe todas las ataduras y las ligaduras que nos atan a este mundo, a este siglo, no nos dejan vivir en la libertad que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Vamos a leer Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, aquí está hablando de Cristo, para redimirnos, ¿cierto? Redimirnos para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Él pagó el precio, Él nos compró para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Él está purificando nuestras vidas porque Él quiere que seamos un pueblo para Él. Cuando Él nos llama para apartarnos para Él, que seamos solamente de Él, ¿sí? ¿Por qué? Dice, purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Anteriormente hacíamos, ¿qué? Malas obras. Pero ahora vamos a hacer esas buenas obras que el Señor ganó con su sangre para cada uno de nosotros. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos enseña y maravilloso lo que el Señor nos quiere decir en esta hora, ¿cierto? El cambio que hay en la vieja a la nueva criatura, ¿cierto? Es cuando morimos al pecado. Es vivir para Dios
con una excelente vida nueva por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, del 1 al 3. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, porque muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que no podemos todavía cambiar la mentalidad, pero Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Ya tenemos mentalidad de reino. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir en la fe? ¿Cómo podemos vivir en la altura que Dios quiere que vivamos? Que nuestra mirada y nuestra mentalidad no sea terrenal, sino que sea una mentalidad de reino, ¿cierto? Este reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino eterno, que no tiene fin. El reino terrenal o los gobiernos terrenales van a perecer un día, pero el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo permanecerá por los siglos. Y Él quiere que seamos ese pueblo que permanezca por la eternidad. Amén. Dice Romanos 12, 1, man. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hay un sacrificio que yo tengo que hacer. Hay un sacrificio que yo tengo que vivir para poder vencer aquellas áreas. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Un sacrificio vivo es de decir no a esta situación que me aqueja. Es decir, no. Es como las personas que se drogan, ¿cierto? Estas personas al dejar el vicio y lo dejan un día, 2 días, pero ya el tercero están complicados en el tema de seguir consumiendo, de seguir drogándose para que sientan descanso en su cuerpo, ¿cierto? Pero cuando hay un sacrificio vivo, yo tengo que decir no, yo tengo que renunciar. Y ahí es cuando nos tenemos que refugiar en Dios. No importa los problemas o las situaciones que estemos viviendo, necesitamos refugiarnos en Dios para poder vencer esa situación. Y no le digo que es fácil, porque no es fácil, no es fácil. Si el Señor trae esta palabra es porque todavía hay situaciones que necesitamos vencer. Hay situaciones que necesitamos romper en nuestras vidas. La ira, el enojo, la violencia, tantas situaciones que como pueblo de Dios aún vivimos en nosotros, ¿cierto? Pero Dios en su misericordia nos está dando la salida y nos está diciendo, hay que hacer un sacrificio vivo en nuestros cuerpos. ¿Cuál es ese sacrificio vivo? Si yo quiero algo, una respuesta de Dios, como decía la palabra, clama a mí, yo te responderé. Yo tengo que estar ahí donde Dios me dice que tengo que estar para poder vencer, para poder recibir la respuesta de Dios, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros necesitamos vivir esa palabra y dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es algo que nosotros necesitamos creerlo, confiarlo y dependerlo para que vivamos una vida conforme a lo que el Señor dice, para agradarle a Él. Y Él va a ver nuestro sacrificio. Él va a ver que yo me estoy esforzando tratando de agradarle a Él, tratando de renunciar a mí mismo para agradarle a Él, y Él me va a ayudar en la situación. Ahí Él me va a ayudar. Pero mientras que yo no dé un paso de fe, Dios no se mueve. Cuando yo doy un paso de fe, Señor, yo voy a ir ante ti por esta y esta situación y voy a ayunar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Dios va a hacer, Dios va a obrar. Dios quiere ayudarnos, pero Él también quiere que nosotros demos este paso de fe teniendo esos cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Ese agradable a Dios, de una fe constante para Él, porque Dios quiere hacernos libres a cada uno de nosotros. Amén. Y todo esto va a durar hasta cuando el Señor venga o hasta cuando nos vayamos con Él. Así que siempre tenemos que estar ahí en la brecha todos los días de nuestra vida, porque Dios quiere que seamos agradables para Él. Por eso debemos de cambiar nuestra forma de vivir, de hablar, de andar y de pensar. Entonces tenemos que cambiarlo nosotros, ¿sí? Si ayer yo decía groserías o garabatos, ya hoy digo, si ayer decía 5, digo 4.
mañana 3, pasó mañana 1, ya después no digo nada. La idea es ir mejorando. No es decir, ay, no, pero esto fue ayer, y hoy, y mañana. Entonces, por eso dice el Señor que debemos de esforzarnos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que me aquejan a mí que no puedo vencer? Pero tengo que acercarme a Él confiando y decirle, ¿sabes, Señor? No puedo vencer. Mi boca se me suelta, mis palabras se me salen, ¿sí? Pero el Señor va a ayudarnos en eso. Y ser conscientes de que tengo que cambiar para Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer en aquellas áreas, ¿cierto? Entonces dice, de hablar, de andar y de pensar. Porque ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Pienso cosas que le agradan al Señor o pienso cosas que no le agradan al Señor? Cosas que están de mi pasado o cosas que yo puedo vivir ahora en el presente para Dios. Amén. Entonces, por eso el sacrificio, el significado de sacrificio es algo consagrado o ofrecido a Dios. Eso es un sacrificio. Y Él quiere por eso que seamos ese sacrificio vivo para Él. Entonces, los creyentes debemos de vivir para agradar a Dios en amor, en devoción, en adoración y santidad. ¿Sí? En eso nosotros necesitamos agradarle a Dios de esa manera, porque en amor, de cómo le amamos a Él. Si estamos en este lugar es porque amamos al Señor, queremos seguirle, queremos servirle, queremos seguir honrando su nombre, queremos seguir adorando su nombre, ¿cierto? En devoción para Él, es humillarme para Él, es presentarme para Él. Adoración. ¿Cuánto adoramos al Señor? La obediencia es adoración a Dios. Y entre otras muchas cosas. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros tome la porción que le corresponde, porque cada uno de nosotros estamos siempre necesitando de cómo adorar, de cómo agradar, de cómo servir al Señor. Amén. Y santidad, ¿cierto? La santidad viene de Dios. Esa santidad viene de Dios. Nosotros en nuestra propia naturaleza no hay santidad, no hay honestidad, no hay muchas cosas, pero la santidad viene de Dios y Él quiere que tomemos lo que viene de Él. Amén. Acerquémonos más a Dios, eh, acerquémonos más a Dios. Vivir para Dios en obediencia, oponerse al pecado, resistir y aborrecer el mal, hacer obras de caridad, imitar a Cristo, seguirlo, servirle, ser llenos de su espíritu. Amén. Entonces, todo esto también necesitamos hacerlo para el Señor. Cuando comenzamos esta vida nueva, Dios nos va encaminando, Dios nos va ayudando para que podamos avanzar en el propósito de su voluntad, en el propósito de lo que Él dice y en lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 6:19, Estefanita. Debemos presentar el cuerpo a Dios como muertos al pecado y como templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es es la casita, como dicen en el Ministerio de los Niños, es la casita de Jesús. Entonces hay que honrar la casita de Jesús. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el templo del Espíritu Santo es de Dios, no es nuestro. Porque muchas veces decimos, o en la antigua vida decíamos, ¿sabes qué? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pero ahora en Cristo no podemos. Porque Él lo compró a precio de sangre, ya no nos pertenece, ya tenemos que guardarlo, cuidarlo, ¿cierto? De muchas formas tenemos que cuidar el cuerpo, haciendo ejercicio, eh, eh, no haciéndole marcas y no comiendo de una forma que no corresponde. Entonces son muchas cosas que yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque todo esto dice que no sois vuestros. O sea, ya somos de Cristo. Él nos compró con su sangre.
Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros, ya le pertenecemos al Señor. Entonces, por lo tal, yo soy administrador, así como nos hablaba nuestra hermana sobre la administración. eh, Nosotros somos administradores de nuestro cuerpo porque no somos nosotros los dueños de él. Dios es el dueño y Dios es el que nos permite poder administrar todas las cosas, aún nuestro cuerpo. Propósito que el pueblo de Dios pueda preservar en la salvación. Entonces, esto nos lleva a preservarnos en la salvación. Vamos a leer 1 Timoteo 4:26. Entonces, ese es el propósito de esta palabra. Que el pueblo de Dios pueda preservarse en la salvación, en la fe, en la santidad y vivir solo para el Señor nuestro Dios. Entonces dice 1 Timoteo 4:26. ¿Ah? ¿No hay? Yo me equivoqué. Bueno, yo me equivoqué. Dice, de la fe. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y la buena conciencia, ¿cierto? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos se desviaron, algunos perecieron. Pero dice, manteniendo la fe y la buena conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos caminando. Amén. El Señor nos ayude y nos bendiga. Eh, Juan 17, Juan 17, del 14 al 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está hablando Jesús. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros estamos en el mundo, tenemos que vivir todas las situaciones, tenemos que trabajar, tenemos que caminar, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pero cada día nosotros estamos siendo bombardeados. ¿Por qué? Por la televisión, por las películas, por los noticieros, eh, por todo lo que uno ve ya en las calles. Entonces, por todo lado uno está siendo bombardeado de cosas que no debemos de hacer. Entonces, todo esto, por eso el Señor está haciendo esta oración y dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No, devuélvase un poquito. Dice, no, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que ver qué es lo que está pasando también en el gobierno, en todo lo que está sucediendo. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ver lo que está sucediendo, debemos de estar alerta a lo que está sucediendo, tenemos que predicar la palabra del Señor, pero dice, ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Él nos va a guardar de todo mal, de toda situación que quiera venir sobre nuestras vidas o sobre el mundo entero. ¿Ven? 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Está hablando Jesús. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces somos santificados en la palabra del Señor. 10, ¿a dónde dijimos? Hasta el 21, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, también esto habla de que nosotros somos santificados a través de la palabra. Cada vez que escuchamos, cada vez que leemos, cada vez que oramos, cada vez que estudiamos la palabra, somos santificados en la verdad. Y esta es la verdad. Sí, man. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, creer en mí por la palabra de ellos.
O sea, no solamente está rogando por nosotros, sino por los que van a llegar cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos dice. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, hay una unidad, y eso es lo que habla el Señor. Hay una unidad en el Espíritu. Cuando yo comienzo a vivir la vida del Señor, hay una unidad con el Espíritu. Y Él también quiere que seamos uno entre nosotros, así como Él es uno con el Padre y con nosotros, así Él quiere que también nosotros seamos uno en el Señor. Amén. Pero todo esto se gana viviendo la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para poder vencer, para poder salir adelante, para poder creer lo que Él dice, para vivir en esa fe conforme su voluntad, conforme su verdad, para que nosotros podamos avanzar en el propósito de su voluntad. Amén. Él nos llamó, hoy estamos aquí y Él quiere siempre que santificarnos, purificarnos, limpiarnos, sanarnos, restaurarnos para su reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él. Él escogió un pueblo santo para Él y Él está purificando su pueblo, está limpiando su pueblo a través de su palabra. Amén. Que el Señor sea glorificado y sea bendecido en todo lo que Él nos quiere enseñar en esta hora. Convencer al mundo incrédulo de las bendiciones del Evangelio. Hay situaciones que el mundo no cree, pero vemos las bendiciones del Evangelio del Señor que Él trae y Él muestra porque Él quiere glorificarse. La palabra del Señor dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y ese poder de Dios, Él lo manifiesta en salud, en sanidad, en libertad, en liberación. Amén. Y eso es lo que Él quiere manifestar al mundo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en todo lo que vamos a creer y hacer. Cuando nos separamos para Él, Dios nos recompensa con su protección, bendición y cuidado paternal. Él nos promete ser un buen padre para nosotros. Él va a ser nuestro consejero, guía y nos amará con ternura. Entonces, todo lo que el Señor nos dice en su palabra es para protegernos como padre. Él ya es nuestro padre. Es nuestro Padre. Por eso pues, en la oración nos enseña Padre nuestro, porque ya pasamos de ver a Dios como cuando alguien dice por ahí, el de arriba es el que me ayuda. Ya no es el de arriba, ahora es mi Padre, el que me ayuda, el que me bendice, ¿cierto? Es mi consejero, mi guía y nos amará con ternura. Por eso Él tiene siempre una palabra para bendecirnos, una palabra para ayudarnos, una palabra para levantarnos, una palabra para decirnos, usted puede. La palabra dice esto para darnos la fortaleza, para levantarnos, para poder caminar, para poder avanzar. Pero muchas veces yo soy el que me profetizo diciendo, no, yo no puedo. Esto es difícil para mí, esto es imposible para mí. Pero cuando yo creo lo que la palabra dice, yo profetizo sobre mi vida. Y yo le digo, Señor, tu palabra dice que yo sí puedo, porque tú estás conmigo, porque tú me levantas, porque tú me haces una palabra. Y yo creo que lo voy a lograr, y yo sé que lo voy a lograr. Y yo sé que tú estás ahí ayudándome para poder alcanzar lo que no he podido alcanzar hasta el día de hoy. Es maravilloso el Señor, es hermoso el Señor. Leamos 2 Corintios 6, 16 al 18. Es maravilloso todo lo que el Señor nos dice. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Él habitará entre nosotros. Él habitará ahí en medio de su pueblo, ayudándonos, socorriéndonos, fortaleciéndonos en todas las áreas de nuestras vidas que necesitamos para poder alcanzar, para poder vencer, para poder avanzar en lo que el Señor nos dice. Oh, Rey de Reyes, te adoramos, te alabamos porque es bueno, es maravilloso lo que el Señor nos dice. ¿No le parece maravilloso lo que el Señor nos enseña? Lo que el Señor nos dice, la fuerza y la fortaleza que Él nos da para avanzar, para seguir creyendo, para seguir confiando en lo que Él nos dice.
Amén. Así que vamos a orar al Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos por lo que tú nos dices, por lo que tú nos enseñas, Señor, porque tú quieres, Señor, aleluya, darnos esa fuerza que necesitamos para vencer. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste todos nuestros pecados, que tú llevaste todas nuestras enfermedades, que tú llevaste todos nuestros dolores en el madero de la cruz para hacernos libres en Jesucristo, Padre. Y hoy declaramos, Señor, que somos libres en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú estás rompiendo esas cadenas, Señor, que nos atan, que nos han atado por años, desde antes, Señor mío, desde nuestros antepasados, Señor. Por eso, danos la fuerza y la fortaleza, Señor, para poder vencer aquellas situaciones y aquellas áreas, Padre. Permite, Padre mío y Dios mío, que podamos vencer al hombre antiguo, el hombre viejo, Señor, el que estaba viciado, Señor, con aquella manera de vivir que era contraria a tu palabra, Señor. Necesitamos hoy levantarnos, necesitamos hoy pararnos y vestirnos con esa nueva criatura que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Danos la fuerza, la fortaleza para vencer, Señor. Danos esa gracia, Señor, para seguir avanzando en la fe, en el conocimiento, en el temor, en la obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias y para siempre es tu poder, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos dices. Gracias te damos por todo lo que tú nos enseñas. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre tienes una palabra de bendición para nuestras vidas, Padre. Danos la gracia que tanto necesitamos para conocer, para entender, Señor, para que tu palabra sea abierta a nuestras vidas y haya una luz y una revelación en nuestro entendimiento. Necesitamos comprender, necesitamos entender, necesitamos, Padre, que tú nos ayudes a encontrarnos contigo, Señor, porque esta verdad, Señor, nos es revelada a través de tu Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por todo lo que tú nos dices, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos permites, en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas esas promesas que tú has declarado sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor, amén. Así que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Pueden sentarse. A todos nuestros hermanos que están por Zoom. Dios les bendiga. Un abrazo y que sigamos creciendo en la fe. Bendiciones.